venimos repasando desde bien tempranito las nuevas medidas del nuevo ministro de Economía, Caputo, en donde planteó estos 10 puntos que todavía no se han desgranado y faltan conocer algún tipo de detalles, porque son como grandes titulares, pero faltan conocer algunos detalles de cada uno de estos titulares. Y la hemos convocado a Gisela Beritier, economista, titular y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba y una amiga del programa, una de las profesionales más reconocidas que tiene el país con respecto a este tema. Gise, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina. Buen día. Hola Chelo, Germán, Ernestina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, planteemos escenarios. Ya tenemos por lo menos 10 títulos. ¿Alcanzan estos 10 títulos o faltan conocer algún tipo de detalles? No, bueno, como vos bien decías, hay que ver, digamos, cuál es la letra chica de muchos, ¿no? En esos grandes títulos dejaron muchas dudas en algunos de ellos, por ejemplo, en la implementación. A ver, básicamente todo tuvo que ver con la cuestión fiscal y la cuestión cambiaria, ¿no? No se habló nada de la cuestión monetaria, con lo cual ahora cuando abran los mercados veremos a cuánto sube la tasa de interés y qué va a pasar con las LELIQs, con lo cual se van a reunir con los bancos. Pero volviendo a los anuncios de ayer, Chelo, Sí. realmente lo que se planteó es una de las corrientes que dicen que en realidad el mal de todos los males es el déficit fiscal y por lo tanto la emisión monetaria, y esto es lo que causa inflación. Creo que es la primera vez en la historia que se toma una medida de shock de estas características, en donde ya Milei venía anunciando que iba a haber shock, shock, shock. Y la verdad es que ahora viendo dónde van a hacer el ajuste, bueno, realmente hay que decir que los que más la van a pasar mal el próximo año van a ser la clase media y la clase baja, ¿no? Porque en definitiva ahí tenemos dos cuestiones. El parate en la obra pública, que ya habíamos hablado con ustedes, lo que va a producir en la economía, más el Estado retirándose como un actor fuerte, impulsor de la economía, va a generar un efecto multiplicador en el sector privado que hay que ver cómo reacciona, ¿no? Que en realidad todo depende de cómo se terminen ajustando las expectativas, pero la historia muestra que el sector privado tarda en reaccionar. Por otro lado, esto, bueno, con las repercusiones que va a tener el desempleo, pero la otra cuestión es el tema de la inflación, ¿no? Una inflación con un tipo de cambio que devaluó ayer más de un 100% y con una inflación inercial que ya viene siendo muy elevada, esto va a impactar muchísimo en el poder adquisitivo y muchísimo en la inflación. Sumado a que la desregulación en las tarifas públicas también va a impactar en el bolsillo y va a volver a impactar nuevamente en la inflación. Entonces nos vamos a acercar a un año donde la inflación va a ser muy elevada, donde se van a reajustar. Esta desregulación va a hacer que el transporte ya no reciba más subsidios ni acá ni en Buenos Aires y también esté desregulado, con lo cual dejarlo librado al mercado va a aumentar muchísimo la energía y los servicios públicos también. Y bueno, ni hablar el tema del combustible, que si bien no hubo definiciones con respecto a qué va a pasar con el combustible, sí lo que están diciendo es que todo va a quedar desregulado, ¿no? Hay un tema también que es el tema de las importaciones, la eliminación del CIRA y todo el que quiere importar lo pueda hacer y punto. Y en ese sentido, bueno, grandes dudas que aparecen ahí, ¿no? Con reservas negativas del Banco Central, ¿cómo se van a pagar esas importaciones cuando ya venimos con una deuda de 20.000 millones de dólares atrasadas? Y por otro lado, esta apertura indiscriminada de las importaciones, donde ya hoy cualquier pyme va a tener que competir con productos de China, o vamos a acostumbrarnos a ver tomates importados de Chile también, ¿no? Donde en definitiva somos un país exportador de alimentos, pero una de las apuestas de Milei es que para bajar el precio abre la competencia a todo lo que venga, ¿no? Entonces se viene un año muy difícil en el cual vamos a estar cruzados por estas dos cosas, ¿no? La clase media va a haber una pérdida de su poder adquisitivo con una cuestión de desempleo. Y un detalle importante, chicos, tiene que ver con esto de que se van a mover durante el 2024 con el presupuesto del 2023. Claro. Pero en este contexto inflacionario que les estoy planteando, realmente, bueno, todo lo que sea esto del potenciar trabajo, asignación universal por hijo, todos estos valores que se van a aumentar en un presupuesto retrasado, siempre está creciendo por debajo de la inflación, ¿no? Con lo cual, esto de asistir a los caídos, en definitiva, también va a estar afectado, ¿no? Gisela, ¿por qué crees que el gobierno afronta semejante costo político? Porque esto va a tener obviamente un costo político muy importante, teniendo en cuenta lo que decís de la clase media y la clase baja.
¿Por qué lo afrontan? ¿No había otra alternativa de enfrentar la situación en la que estaba el país? Acá estoy, se me había muteado, perdón. Siempre hay alternativas, ¿no? En definitiva, todo depende de cuáles son las distintas corrientes ideológicas que marcan el mal de los males. En definitiva, este gobierno que tiene justamente la corriente monetarista estima o en realidad postula que la causa de la inflación es únicamente el déficit fiscal y únicamente la emisión monetaria. Ahí podemos empezar a discutir en bibliotecas enteras sobre todo lo que tiene que ver con las distintas corrientes económicas y también políticas que hablan de que en definitiva la inflación tiene que ver con otras cuestiones como estructuras productivas desequilibradas o cuestiones cambiarias o cuestiones de oferta, ¿no? Cuando en realidad aumenta mucho el precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, hoy están apostando a que la inflación venga desde ese lado y por lo tanto este error que cometió Macri de hacerlo gradual, no de shock, bueno, este gobierno no lo volvería a cometer y lo haría de shock de una y así lo haría, ¿no? Historias, por ejemplo, como estas, se puede remontar al año 1980, cuando el gobierno de los Estados Unidos tenía un 10% de inflación y el presidente del Banco Central en ese momento, que se llamaba Paul Volcker, lo que hizo fue justamente hacer un plan de estas características donde donde aumentó muchísimo la tasa de interés, donde se redujo muchísimo el gasto público, bueno, la emisión monetaria, y estos fueron 2 años de un golpe muy fuerte en la economía, donde Estados Unidos tuvo la tasa de desempleo más alta desde digamos, la Gran Depresión, pero en definitiva en 2 años la inflación volvió a sus carriles, ¿no? Esto es lo que muestra la historia. Lo que pasa es que esto sucede en economías desarrolladas. Cuando en economías emergentes nos enfrentamos con shocks, por ejemplo, de oferta, como por ejemplo un aumento del precio del petróleo, una guerra en Ucrania, lo que pasó con el tema de los combustibles en el año pasado ante la guerra de Ucrania también, todo esto vuelve a influir y bueno, y eso en realidad no dicen cómo lo van a manejar, ¿no? Sí se está viendo de que en definitiva se maneje la inflación por el lado del déficit fiscal, esto va a impactar muy fuerte en lo que es la demanda agregada de la economía, en los bolsillos de las personas en general, pero si nos enfrentamos ante otra causa que tenga que ver con una cuestión externa, o como le pasó a Macri en el 2018, que tuvo una corrida cambiaria bastante importante, bueno, ahí no estaríamos dando las herramientas para manejar eso, ¿no? Gisela, se habla, ayer escuché a algunos especialistas hablar de como un golpe muy grande a la industria, más allá de la cuestión del campo, ¿no? de este modelo agroexportador y al elevar el piso del dólar, el valor del dólar, el beneficiado es el campo, por lo menos la pampa húmeda. Se hablaba mucho del problema que van a tener las industrias. Hablamos, por ejemplo, en Córdoba, de las grandes, ¿no? De Volkswagen, de Fiat, de Renault, que tienen mucho componente importado dentro de lo que hacen y que al subir y al meterle impuesto al dólar, al subir el dólar y a su vez meterles impuestos a ese dólar, lo que haces es complicarle mucho la producción a ese sector. ¿Notás que puede ser una problemática importante? También pensando que esas industrias contienen a mucha gente en Córdoba. Bueno, Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada, ¿no? Donde en definitiva tenemos un sector agroexportador que es muy competitivo internacionalmente, pero un sector industrial que da mucho empleo, da mucho trabajo interno, pero no es tan competitivo internacionalmente, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, es uno de los ejemplos en donde si se lo compara con México, la mano de obra es mucho más barata, es mucho más incluso competitiva a nivel importaciones y demás, con lo cual sí está claro que están preocupados, pero no solamente pasa con el sector automotriz y pasa con todos los otros sectores industriales y que se mueven con el consumo interno. Entonces, con mayores costos que van a tener por el tema de las importaciones, más los mayores costos que tengan que ver en la cadena por la inflación, van a tener que cobrar mayores precios, pero se van a enfrentar con una demanda muy rezagada donde no va a haber consumo, entonces ahí bueno, van a estar complicados. Y si a eso le sumamos que va a haber una apertura de las importaciones, nos estamos asomando a un modelo parecido al inicio de los 90 con Menem, donde en realidad la industria no pudo competir y bueno, y muchas de ellas quedaron en el camino, ¿no? Y este es un poco el escenario, o en realidad el planteo que se ve. Claramente, cuando hay una devaluación de estas características, siempre hay una transferencia de ingresos de los sectores industriales y asalariados hacia los sectores exportadores y financieros, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que estamos viendo ahora.
Dice, y la última que te hago porque sé que tenemos una reunión. Lo sé. Sí, Perdón, sí, ya lo sé. La última. Dicen que lo que hicieron fue sincerar los precios. Ahora, están aumentando los precios ahora, pero antes también aumentaban los precios. No es que de repente empezaron a aumentar los precios. ¿Por qué crees que se da esta situación? ¿Es un sinceramiento de precio o es una continuidad de aumento? Digo, porque el 140% de inflación tiene que ver con algo. Bueno, hay en realidad una inflación inercial muy elevada, ¿no? Yo creo que ahora con esta, en realidad lo que sí ahora es eliminar todos estos mecanismos de inflación inercial que están latentes, vigentes, con leyes, con sistemas y demás, con lo cual, si quieren que el sistema fluya, tienen que eliminar todas estas cuestiones que hacen que en realidad se prolongue la inflación, ¿no? Más allá de eso, hoy con el nivel de inflación que hay, es todo un sálvese quien pueda, ¿no? En donde en definitiva el combustible que siempre estuvo de algún modo asistido, ya sea por subsidios por un lado, pero por otro lado pisándolos, si le sacan los subsidios lo van a trasladar a precio seguro, ¿no? Si quieren mantener el precio, la verdad es que dentro de lo que es la ecuación polinómica, siempre alguien tiene que resignar, ¿no? Y en ese alguien que resignar, justamente, bueno, van a terminar siendo los salarios también, o qué costos, ¿no? Impositivos o cuáles. Así que, Sí. bueno, creo que ese es un poco el escenario, ¿no? Sí, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias, como siempre. Como siempre. Abrazo para ustedes, que anden muy bien.